El recordado Jorge Don, señor. Jorge ¿Cómo Don. no? ¿Se acuerda usted cuando bailaba? el Bolero de Ravel? Tremendo bailarín. Sí, claro, acá lo tenemos, al señor Bausili, Santiago Bausili, Pará, porque bailando. claramente a este lo conozco. Sí, claro, el expresidente ¿Cómo no lo Mauricio vamos a Macri. conocer? Que sorprende porque el expresidente Mauricio Macri en su cuenta de Twitter no pone expresidente, es raro. Mira vos, pero el muchacho al que ustedes colocaron inteligentemente Sí, en la bailando. figura de un bailarín, no es un bailarín. No, este señor es Santiago Bausili, ex funcionario público. Santiago Bausili. Sí, hombre, digamos, muy investigado por la justicia en la Argentina, muy investigado, no sé si hay muy o menos, pero muy o poco o mucho, pero está investigado precisamente por tener la posibilidad de haber dado tráfico de influencias. Él era un ejecutivo importantísimo en un banco, quizás uno de los bancos con mayor renombre mundial en la colocación de deuda, para que la gente lo entienda. Cuando vos vas a emitir un bono al mercado, un banco que se dedica a eso va y se los ofrece a los que los pueden comprar, que es el Deutsche Bank. Él pasó de ser ejecutivo del Deutsche Bank a funcionario Bueno, público. como tantos otros en el gobierno anterior. Tenían Pero la puerta giratoria que hablan de la justicia, acá era en el de mercado. un del lado bono. al otro del mostrador. Pero Sí. pará, ¿y el negocio cuál fue acá? Porque vos acá ponés 100 para fugar. Sí, ¿Qué me ¿por vas qué a pongo 100 mostrar? para fugar? Pongo 100 para fugar por la lista que hizo pública este domingo en su sitio El Cohete a la Luna. Perro. Sí. Viste que te quejás que nosotros le damos bola a estos temas. Sí, Siempre, claro, siempre. siempre. Y fíjate vos, citando la fuente como de costumbre, gran laburo de Berbisky en el Sí. Horacio Berbisky en su Cohete sitio a la El Luna. Cohete a la Luna publicó, ya había publicado la semana anterior que había varias personas importantes, personas y empresas muy importantes. Metió la puntita la semana pasada. Sí, metió la puntita y ahora lo que hizo fue mostrar los 100 para fugar. ¿Por qué los 100 para fugar? Porque lo que hizo Horacio Berbisky en El Cohete a la Luna es mostrar quiénes son en la Argentina los hombres que en los últimos, hombres y empresas y familias, que en los últimos 4 años lograron sacar del país cerca de 86.000 millones de dólares. A ver, para que se entienda, Sí. es casi un poquitito menos de lo que la Argentina está intentando reestructurar en la deuda, ¿eh? No es menor. Hablamos sacar de 86.000 millones de dólares. 86.000 palos verdes Sí. que se fugaron. Sí. A ver, técnicamente se llama formación de activos externos. Hay muchos economistas que le molesta que vos digas que se fugaron, porque en realidad lo que es son compra de dólares por personas o empresas, y lo que hacen es llevarse esos dólares a otro lugar. Muchas empresas, por ejemplo, giran a sus casas matrices, Sí. y otras personas lo sacan del país porque lo consideran más seguro en otros lugares. Bien. ¿Y el comuñe de bulto prominente Bueno, qué papel jugaba? El señor Bausili, este señor, fue funcionario público, parte del Ministerio de Economía, parte Sí. de lo que es en la Argentina, el Ministerio de Economía, sí, bien decía, y parte de lo que fue en la Argentina la administración pasada, que involucró a gran parte de 2 hombres muy importantes en la economía argentina, que son Sturzenegger Sí. y Caputo. Caputo Toto, ¿no? Caputo... no el Messi. Sí, el Messi de las finanzas. No el amigo empresario. Exacto, es el primo. Ese es el el primo sí. de... Una gran familia, Toto Caputo, el una gran familia, la cual los dos fueron titulares del Banco Central, y lo que investiga la Argentina, y si me permiten me voy a machetear porque el título de la comisión que investiga esto es muy largo, que es la Comisión Bicameral Permanente de Seguimiento y Control de la Gestión de Contratación y de Pago de la Deuda Exterior de la Nación. Sí. Esta comisión... La bicameral de la bicameral deuda. de la deuda, lo que está investigando es quiénes y cómo compraron estos millones de dólares para fugarse de la Argentina durante el periodo en que Sturzenegger y Caputo fueron titulares del Banco ¿Y Central. cuál es la milonga con Bausili? Bueno, la milonga con Bausili es esta denuncia que hizo en su momento el diputado Rodolfo Tailade. Ahora vamos a hablar con Rodolfo, creo, en un ratito. Con Rodolfo Tailade, que tiene una particularidad, que es que esta denuncia fue desestimada por el ex juez Bonadío y ahora vuelve otra vez a la justicia, a través de la fiscal Mangano. A ver, acá le explica. Claro. El Deutsche Bank es uno Fue de los colocadores. Fue uno de los colocadores más importantes de bonos de la gestión de Mauricio Macri. Como yo bien le contaba, Perfecto. hay bancos que colocan los bonos. El país los emite, el banco los coloca. Bien. Cobra obviamente por eso una comisión. Bien, ahora bien, Bausili era ejecutivo de este banco, acá lo ven, la dependencia donde se desempeña Bausili, que era en enero de 2018, él era precisamente funcionario público. 2017, perdón. ¿no? Perdón, 2017, gracias. 2017. Ahora bien, él
era funcionario público en ese momento, del Estado Nacional, y antes había sido ejecutivo del Banco Deutsche Bank. Usó al Deutsche para colocar deuda. No lo sabemos, es lo que está investigado, no podemos decir que lo usó. Está bien, eso es lo que supone Tailade cuando hace la denuncia. La justicia lo que hace es una investigación porque lo que hace Estados Unidos, por ejemplo, digo, porque nosotros siempre hablamos de Estados Unidos, ¿no? Bueno, Estados Unidos digo como ejemplo, como gran país, en ese gran país del norte en donde muchos se quieren parecer o imitar. Bueno, en Estados Unidos esto se pena gravemente. Lo consideran, la palabra es insider information, lo consideran que vos lo que estás haciendo es con información de adentro, exacto, a beneficio propio o de la empresa con la cual tenés alguna relación. Exactamente, es como decía Jaureche, ¿no? O sea, vos vas al almacén y le pedís al almacenero que te haga la lista de compra, te va a poner todo lo más caro. Voy a preguntar una boludez. ¿Bausili en este momento está en un retiro espiritual en el Tíbet o volvió al Deutsche Bank? Bausili muchos dicen que es una de las plumas, y quizá la pluma central, de ese documento que va a salir en poco tiempo, por parte de Cambiemos, de los economistas de Cambiemos, criticando las medidas que Alberto Fernández está llevando adelante. Me estás cargando. No te estoy cargando. O sea que sigue haciendo política. Sí, sigue haciendo política y claramente lo sigue haciendo desde la economía, ¿no? ¿Y cuánta tarula se llevó? Bueno, a ver, la realidad es que, según detallan las fuentes oficiales, lo que dice la denuncia, estamos mostrando la denuncia de Rodolfo Tailade, digamos, algunos dicen que fueron desde los 100.000 euros hasta los 2,5 millones de pesos al tipo de cambio actual. En ese momento eran 100.000 euros. Porque lo que se le dio es un bono, investigan el otorgamiento de este bono por parte del Deutsche Bank de 325.000 acciones del Deutsche Bank. 13.025. 13.025. Está medio turulo. Pero pará, déjame volver sobre algo que... Tiraste una fotocopia de las 100 fugadores más importantes. Sí. No me dejaste ver un nombre. ¿Qué tenés? Bueno, ahora volvemos un poquito para atrás. En esos 100 nombres, hay una compañía muy importante de teléfonos de matriz española que se llevó un montón de plata del país. Sí. Hay la multinacional de acero más grande de la Argentina. ¿Podés poner de vuelta la plaquita con el cuadro que publicó el perro, Nacho? Ahí va. Mirá, ¿se puede agrandar esto o no? La podemos agrandar un poquito, pero yo lo leo un poquito ahí. La primera es Siderar. Le digo porque esto lo hizo público el perro Berlín, que me parece muy válido. La primera es Siderar. Recordemos, Siderar, de la empresa Techint, la multinacional de acero más grande de la Argentina. La segunda es Arcor, si no me equivoco. Ahí está el amigo Pagani. La tercera es Telefónica Argentina, si no me equivoco. Estos son los porcentajes de la cantidad de plata que sacaron. Esto está chiquitito, lo deberíamos hacer. Lo vemos a Urquía con aceitera general de ella. Sí, estos son, mirá, algunos, digo, vamos a tomar al tuntún, digamos, ¿no? Algunas son empresas muy conocidas. Pampa Energía, venimos hablando de todo. Exactamente, mineras, todas empresas que tuvieron gran cantidad de ingresos en pesos que transformaron rápidamente. Ahí está, querido. Muchas gracias. Acá está, sí estaba. Ahí está. Bueno, mirá esta empresa. ¡Oh! ¡Mi amigo Galperín! ¿Viste? Galperín. Bueno, mirá lo que supuestamente sacó el amigo Galperín. 14 palitos. No, 2.500 millones. Pero es el 14 del total de lo que salió. O sea, a ver, Capex es una empresa de petrolera, digamos, de hidrocarburos, Cohen Sociedad de Bolsa. ¿Qué picnic me hago con eso? Sí, realmente la investigación del perro Luis fue maravillosa porque lo que muestra es cómo la Argentina... ¿Este es el Pampa Mónaco? No, eso es Pampa Energía de Marcelo Mindlin. Claro, acá está, mirá. Sí. Ahí están los dueños, ¿no? Caputo, por ejemplo, Iatec, que es esa, Roca, otra más. Roca aparece en todos lados. Bueno, Roca es un conglomerado, Techint es un conglomerado, tiene todo. Drapi, Bueno, tiene Siderar, tiene Tecpetrol, o sea, Galicia, Valores. Acá tenemos las familias tan importantes. Recordemos que la familia Brown es pariente también del ex jefe de gabinete Marcos Peña Brown. Miguel Kigel, aparece en todo acá. Sí, la realidad es que en la Argentina en los últimos 4 años lo que hubo fue un enriquecimiento de muchas empresas que durante ese periodo, esos 4 años, se dolarizaron. Muchos lo llaman técnicamente en el mercado securitizar, porque vos te asegurás que esa moneda que tenés, que son los dólares, es una moneda obviamente mucho más segura que el peso, ¿no? ¿Cuántos fugaron estos 100? Bueno, lo que está... lo que acredita el perro en la investigación. El perro son más de 55.000 millones de dólares. Pero lo que se rumorea, si vos te vas al final, acá lo vas a ver, son más de 55.000 millones. Baja el todo. Pero lo que se rumorea, el monto final, se calcula que son cerca de 86.000 millones de dólares. Muy bien, datazos que publica el perro el finde y nosotros rebotamos acá porque nos parece altamente significativo y además mostrar las caras de estos personajes como Bausili, quien vamos a hablar ahora, lo atendió, Anita.
Así es, sí, lo sumamos al programa Rodolfo Tailade, el diputado nacional del Frente de Todos. Ahí estamos haciendo nuestros especialistas, Mauro y Ernesto, el desglose de la denuncia que presentaste, seguidamente de la lista de los 100 fugadores. Rodolfo, bienvenido a Solo Periodismo, ¿nos escuchás? Sí. Bien. Hola, buenas noches, ¿cómo les va? Bien, ¿qué te genera cuando ves la lista de los 100, cuando se ve la lista de los 100 así y uno va puntualizando firma por firma? Mirá, lo primero que pienso es que es la tercera vez que nos pasa y como país, como sociedad, no podemos revertir estos procesos. Lo que pasó en el ciclo 2015-2019 en materia de endeudamiento y fuga de capitales es exactamente lo mismo que ya pasó, por lo menos en esta escala, o sea, en una escala absolutamente demencial, 2 veces antes como mínimo, y nunca pudimos como país, como sociedad, sancionar a los responsables, generar políticas públicas que hagan imposible que se pueda volver a desarrollar un proceso de estos. Así que ojalá esta sea la última, sí, la tercera es la vencida. Sí, está bien. Pero Rodolfo, ¿cómo te va? Ernesto Díaz te habla. Mira, hay un tema que se habla poco en la Argentina, que es que hay en la Argentina, por más que los poderes legislativos hacen comisiones bicamerales, investigan, muchas veces hasta han llamado a las personas que han fugado el dinero, es muy difícil recuperar esos activos. ¿Qué se puede hacer en realidad para recuperarlos? No hay, a ver, no es, creo desde mi punto de vista, no es difícil recuperar un activo que ha sido obtenido de manera fraudulenta. Lo primero es decir, luego en términos operativos puede ser un problema ir a Londres y encontrarle la cuenta a alguno de estos atorrantes que vemos ahora en los listados, pero desde el punto de vista legal y judicial no genera ningún inconveniente. Se trata de resoluciones de un juez eventualmente y en todo caso de decisiones políticas o que tengan que ver con algún proceso de creación de una ley, pero no hay dificultades. Ahora, lo más importante, tenemos que establecer la legalidad, la licitud de ese proceso. ¿Quiénes fueron? En todo caso, si hubo responsables de delitos, establecerlos inicialmente en una investigación parlamentaria, o por lo menos obviamente desde el punto de vista de la sospecha, y después llevarlo a la justicia. Pero en la justicia, eventualmente, si encontramos ese tipo de cuestiones, no hay dificultades en recuperar el activo, está por lo bien menos desde el punto de vista formal. Eso lo entiendo, pero muchas veces, mirá, yo estaba contando recién la denuncia que hiciste vos. Eso, Bausili, metámonos en Bausili. Claro, no, por eso, la denuncia que hiciste vos es sobre Santiago Bausili. Recordémosle la audiencia, secretario de Finanzas, un hombre muy poderoso durante la administración de Mauricio Macri, porque era precisamente la persona encargada de vehiculizar, de llevar adelante la gran emisión de deuda argentina. Esto que vos viste, que vos denunciaste, que es que había funcionarios que estaban de los dos lados del mostrador, ¿en qué país del mundo no tiene sanción? Y bueno, en países como el nuestro, en donde el poder judicial, por un lado, está colonizado por el poder financiero, por el poder económico, y además la dirigencia política en general está dividida entre quienes se arrastran por unas monedas y por pertenecer a esas supuestas élites económicas del mundo, financieras y demás, y la dirigencia política que busca un camino de emancipación, como en el caso de nuestra fuerza política. Así que en los países centrales este tipo de cosas son absolutamente sancionadas. Hay multas, bueno, está por venir alguna multa astronómica, como acostumbra la Unión Europea, contra algunos de los grandes tecnológicas, contra Google, qué sé yo, por monopolio, etcétera. Bueno, todos los años hay multas
en ese sentido de escalas impresionantes. Bueno, en nuestro país no, porque justamente tenemos esta disputa, ¿no?, entre mentes colonizadas y mentes emancipadas. Cuando hablamos de esto, uno plantea siempre el Estado y en todo caso la política como llamémosle de alguna forma, la que tiene que administrar el Estado, de acuerdo a lo que disponen las elecciones, trata de marcarle la cancha. En algunos casos le deja la cancha libre o participa, como recién mostrábamos en el caso del macrismo. En otros, como en este gobierno, trata de marcarle la cancha. Y hay dos proyectos de los que se viene hablando hace rato. El otro día mostrábamos el adelanto de lo que va a ser el impuesto a la riqueza en la Argentina. El otro, el que deslizó una diputada del Frente de Todos también, de eventualmente tomar acciones de aquellas empresas a las que se asista. Inmediatamente cuando se plantean estas cosas, el poder económico salta a través de sus voceros a resistirse. ¿Cómo ves esto en lo macro, más allá del detalle que puedas tener del tratamiento de estas iniciativas? Yo creo que ese factor es el que ha sido uno de los factores justamente centrales de la decadencia argentina, del estancamiento argentino. Es decir, quienes están en condiciones de contribuir al desarrollo configuran una clase absolutamente egoísta que piensa, por ejemplo, en cómo fugar la tonelada de dólares que se fugaron solamente en 4 años de macrismo, ni hablar en la dictadura militar, no hablar en el proceso del menemismo. Es decir, lo tomo como algo natural, ya estamos absolutamente acostumbrados a estos sectores en Argentina, sí. Así que vamos a tener que seguir luchando contra eso. Rodolfo, la comisión bicameral tiene que llamar no nada más a los funcionarios, digo, porque los funcionarios están denunciados, o sea, Bausili está investigado por corrupción, se le levantó el sobreseimiento que le había dado el juez Bonadío, se lo está investigando de vuelta. Hay muchos funcionarios que están investigados por esto de estar de los dos lados del mostrador, pero hay que llamar a que declaren en el Senado o en la Cámara de Diputados, en este caso en el Senado, los que fugaron la plata, que expliquen, hay que llamarlos físicamente. Bueno, a mí me parece que en principio hace falta una, digamos, explicación o una respuesta política de parte de la fuerza que gobernó nuestro país durante el periodo 2015-2019. Tiene que haber, mañana vamos a tener la reunión de bicameral de seguimiento de deuda. Ya está adelantando Luciano Laspina, uno de los miembros del PRO, en esa bicameral, que se va a oponer a la investigación del proceso de endeudamiento y fuga de capitales que estamos llevando adelante desde esa bicameral. No considera que haya fuga directamente, así que va a ser muy difícil que sentemos a alguno de esos responsables, si se quiere, operativos, como por ejemplo Caputo, Bausili, Luis Caputo, Santiago Bausili, Federico Sturzenegger. No sé dónde están, probablemente deben estar escondidos en alguna de sus guaridas en el exterior. Ahora, los que están acá, que se representan esa fuerza política, sí tienen que dar la cara y tienen que dar una explicación a ese proceso, porque no solamente estamos hablando de que hay que evitar que esto vuelva a pasar en el futuro y por lo tanto hay que identificar lo que ocurrió y a sus responsables, sino que además tenemos que explicar a la sociedad argentina por qué estamos atravesando esta crisis fenomenal económico en nuestro país, más allá pandemia y cuarentena mediante, ¿no es cierto? Ahora, diputado, se explica por eso. Diputado, cuando uno pregunta por las causas judiciales vinculadas con esto, encuentra dos explicaciones. La primera es que durante la primera parte del gobierno anterior hubo una serie de modificaciones legales que facilitaron el giro de dinero al exterior. Y la segunda es que en ese contexto, enviar dinero al exterior o sacar dinero del país a cuentas que estaban registradas en el exterior no es delito. Usted nos dice que Laspina cree que tampoco es delito. ¿Cómo se puede avanzar ante este valladar que está puesto para la investigación?
No, la espina es mucho peor, no solamente cree que no se trata de ningún delito, sino que directamente él pone en discusión el concepto de fuga. Bueno, pero a eso Acá- voy, es que el Bueno. concepto de fuga desaparece como tal, y de lo que están hablando es de una operación que tiene que ver con una política económica, es decir, es la legalización del saqueo. Está bien, entiendo el enfoque y hasta puedo compartirlo, Néstor, porque efectivamente desde el Estado, en el periodo 19, se llevó adelante un proceso de desregulación de sobre todo del mercado financiero, de este tipo de operaciones, y fundamentalmente se derogaron un montón de normas que en definitiva convirtieron a la fuga de divisas en algo legal. Y lo que usted está planteando es que desde esa perspectiva es muy difícil llevarlo a la justicia penal federal, en todo caso de Comodoro Pi, para que se investigue un fraude a la República. Ahora, efectivamente, alguien que compra dólares en el mercado oficial, como pasaba en Argentina 2015-2019 y después la manda afuera, con todas las normas derogadas del gobierno, efectivamente no cometía ningún delito. Ahora veremos todo el proceso, es decir, por qué, por ejemplo, si tuvo o no tuvo acceso a información privilegiada para comprar divisas baratas y luego claro, cambiarlas, como pasó, por ejemplo, con JP Morgan. Claro, en ese punto. Entonces, hay un montón de cuestiones y de hechos conexos a la fuga de capitales que claramente sí pueden configurar delito, fundamentalmente perjuicio de la administración pública. Así que hay que enfocar, digamos, o hay que tener una lectura bastante fina de ese tipo de operaciones, como para después eventualmente llevarlo a la justicia. De todos modos, a mí lo que inicialmente más me interesa es la respuesta política que vamos a dar en el Congreso. En el Congreso no investigamos delitos. Bien, diputado, muchísimas gracias. Un placer como siempre y para aclarar un poco todo el escenario. Muy buenas noches. Bueno, muchas gracias a ustedes. Gracias Adiós. a ustedes. Chau. Atención, ¿Qué pasó? atención, ¿Qué pasó? espionaje. El expediente, guarda que varios tiemblan, ¿eh?